Como les mencionaba, vamos a ver otro ejercicio de vectores, el cual es el siguiente. Se tiene un vector con elementos positivos y negativos diferentes de cero. Ordenar de forma ascendente los números pares en la primera parte del vector, dice, y los números impares en el resto del vector. Entonces tenemos que ir analizando acá qué es lo que se tiene. Vamos a hacer análisis, entrada de datos. El número de datos a ingresar van a ser n. En un intro lo pueden hacer en un input box. Ahora, como se trata de un vector, entonces lo vamos a introducir cada una de esas variables en un b sub i. También se lo va a introducir esto en el data grid, en este caso, o lo pueden hacer en el Excel también con un input box. Una vez que está ingresado cada uno de esos elementos del vector, vamos ya a analizar qué es lo que nos pide acá. Nos dice que esté ordenado de forma ascendente. Hasta acá podemos darle una solución previa. ¿Cuál sería la solución previa? Sería que tenemos que ordenar de forma ascendente. ¿Qué método utilizarían para ordenar? Burbuja. Muy bien. Como ya tenemos herramientas, lo que les iba diciendo, si les pide ordenar, ustedes rápidamente ahí tienen que acordarse que ya conocen un método para ordenar. Entonces ya prácticamente estamos viendo que necesitamos un subprograma que haga el ordenamiento de forma ascendente. Una vez que esté ordenado de forma ascendente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice los números pares en la primera parte del vector. No sabemos cuántos son pares, pero sí nos dice que esté en la primera parte, es decir, en las primeras posiciones. Y los números impares en el resto del vector. Entonces ahí ya tenemos que imaginar qué es lo que más o menos tendríamos. Aquí vamos a decir que vamos a mostrar lo siguiente. Vamos a mostrar el mismo vector, como dice acá. En un solo vector quiere todo esto, ¿sí? Anteriormente lo habíamos dividido en dos vectores, pero ahora en un solo vector quiere que esté ordenado de esa forma. En la primera parte los pares, en la segunda parte los impares. Entonces más o menos tendríamos que imaginar esto. Supongamos que este es el conjunto de datos. Como pueden ver, no está ordenado de forma ascendente y eso nos dice que debe ordenar de forma ascendente. Aquí estoy dando un ejemplo donde no está ordenado de forma ascendente. ¿Qué es lo que primero deberíamos hacer? Aplicarle burbuja y nos daría el siguiente resultado, que el vector ya estaría ordenado. Quedaría de esta forma, como pueden ver, si le aplicamos burbuja, de forma ascendente. Ahora, una vez que esté ordenado de forma ascendente, quiere que en la primera parte del vector estén los números pares y en el resto estén los impares. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso es lo que tenemos que analizar ahora. Ya habíamos visto cómo obtener números pares, ¿cierto? En el anterior ejercicio con un vector. Pero ahora quiere que esté en un solo vector. Vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero vamos a ver cómo ordenarlo todo eso dentro de un solo vector. Ahí están los números impares y los pares con el número, o perdón, de color celeste. Los rojos son los impares. Entonces, los pares quieren la primera posición. Habíamos llamado B, P a los números que son pares dentro del vector. Vamos a usar la misma nomenclatura. Como les iba diciendo, hay varias formas de darle solución a este problema, ¿sí? Ustedes puede ser que ya le hayan dado solución de otra manera. Si es que cumple con el objetivo, es decir, muestra el resultado que nos pide, está bien. Pueden usar diferentes formas, diferentes maneras. Pueden llegar al resultado con un procedimiento más largo, más corto. Lo importante es llegar al resultado. Entonces, como pueden ver, yo voy a usar la misma nomenclatura que la anterior. Esta es una forma de hacerlo. Ahora, en este caso, eran tres datos pares. Estos son los que deberían estar en la primera parte. Y también lo vamos a llamar B sub P y lo habíamos usado un contador K en ese entonces. Vamos a seguir usando esa misma parte para que se entienda. Lo que vamos a hacer ahora es decir que ese contador de K va a empezar en cero, pero cuando encuentre el primer elemento par, va a incrementar más uno, por tanto va a ser este BP1, BP2, BP3, así como lo habíamos planteado anteriormente. ¿Qué va a suceder con el resto? Con el resto debería empezar aquí otro nombre, lo habíamos dado en ese entonces, que era VIP, vector impar, donde también empezaba con una posición 1, 2, 3, 4, 5. De la misma manera lo vamos a hacer. Vamos a tener un contador L que para ese entonces, que va a empezar en 0 y cada vez que encuentre un impar va a incrementar. Entonces va a obtener el primer impar, va a llamarle BP1, el siguiente va a ser BP2, BP3, BP4, 5. Lo que tienen que entender acá es que K nos está diciendo la cantidad de qué, de cuántos pares existen. Y el contador L, la variable L, nos está diciendo cuántos impares existen. Lógicamente, K más L tiene que ser el total, que es n igual a 8. Lo que vamos a hacer nosotros es decir que cuando ordenemos a este B sub i, en las primeras posiciones, ¿a quiénes vamos a mostrar? Vamos a mostrar, como pueden ver, a los BP. Cuando BI sea 1, ¿a quién vamos a mostrar? A BP. Luego, cuando sea B2, a BP. Cuando sea B3, a BP. Cuando sea B4, ¿qué va a suceder? Tenemos que mostrar a BIP. A partir de ahí tenemos que mostrar a BIP, 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 BIP. Toditos son BIP.
Entonces va a depender de quién, de la variable i, para mostrar cuánto vale i en esta posición. Para bit vale 1, pero para el b sub i, ¿cuánto va a ser? Va a ser 4, como pueden ver. Entonces, cuando sea b sub 4, ¿qué es lo que yo debería hacer? Decirle i, ¿cuánto vale? Vale 4. Pero si le resto k, que es la cantidad de los pares, ¿cuánto va a ser 4 menos 3? Va a ser 1. Entonces yo voy a decir que va a mostrar al bit 1, luego al bit 2. Va a estar en función de i. Lo que vamos a decir es mostrar el bit i menos k. Más adelante lo vamos a ver a detalle esa parte. Aquí vamos a empezar a analizar. Necesitamos de un ciclo para, lógicamente. Entonces ya saben que va a empezar en 1, va a ir hasta n. La condición para los impares, vamos a usar esta, como les decía, ya no el igual a 1, sino el diferente a 0. BI mod 2 es diferente de 0, sí. Entonces obtenemos un número impar y se va para el lado de sí. ¿Qué otra más necesitamos? Bueno, en esta parte, cuando encuentra el impar, lo que les decía, el contador ya sabemos que va a empezar en 0, pero cuando empiece a encontrar el primer impar, va a incrementar a L más 1, por tanto va a ser el BIP 1. ¿A quién va a ser igual? Al B sub I de ese entonces. Aquí va a guardar y hacerlo. Por el lado del no va a estar el contador K, y cada vez que encuentre un par, lo va a almacenar aquí en el B par, en función del contador K. Va a ser igual al B sub I de ese momento. Entonces, ya podemos armar el diagrama de flujo. Inicio, intro, ordenar. ¿Qué otro subprograma necesitamos? Primero debemos ordenar, como les mencionaba. Aquí vamos a hacer el intro. Aquí está el de ordenar, es decir, burbuja. Vamos a copiarlo en esa parte. Luego recién vamos a aplicar otro procedimiento que se llame separar. Ahora, todo esto ustedes lo pueden haber hecho juntos, sí, no hay ningún problema. Podrían llamarlo separar y ordenar, por ejemplo. Estaría solo eso en un solo subprograma. También es válido. Pero yo aquí lo estoy separando porque vamos a copiar simplemente el método de burbuja en este programa y aquí nos vamos a concentrar en el separar. Ustedes lo pueden hacer en uno solo, no hay ningún problema. Y aquí está el mostrar y fin. Intro, ya saben cómo funciona el diagrama de intro de un vector, va a ser el mismo siempre. En este caso solo introducimos desde 1 hasta n en el b sub i. El método de ordenar de burbuja ya lo conocemos. ¿Cómo era el problema? Era que empezaba el contador i desde 1 hasta n menos 1. Teníamos un contador auxiliar de i más 1, estaba en función de i, y este sí iba hasta n. ¿Qué es lo que hacía? Hacía la comparación. Si el b sub k es mayor al b sub i, entonces hace el cambio con el método de la burbuja. Y tiene que repetirse el ciclo hasta que se cumplan las condiciones del ciclo par. Y ahí está. Con esta parte lo va a ordenar, lo que les mencionaba en la primera parte del vector. Con esto lo ordenamos. Una vez que esté ordenado, vamos a hacer el separar. Aquí. Los contadores para par y el impar están ahí. K igual a 0, L igual a 0. Vamos a iniciar el ciclo I de 1 hasta N. Y lo que vamos a hacer es preguntar si ese B sub I es par o impar. En este caso, para los impares se va a ir para el lado de sí. Vamos a contar, como les decía, L más 1. Entonces aquí están los bits, los impares. Por este lado están los pares con su respectivo contador. ¿Qué va a suceder? Vamos a ir repitiendo las mismas operaciones. Vamos a ver si es impar o par. Aquí va a almacenar los impares, no se olviden. Y aquí está almacenando los pares. Todo eso hasta que se terminen de analizar todos los B sub I. Una vez que terminen de ser analizados todos los B sub I, termina el proceso. Ya tenemos, como pueden ver, dos vectores, un BIP y uno que es B par. Ya tenemos dos vectores. Anteriormente habíamos mostrado dos vectores en dos grid, pero ahora tenemos que hacerlo en un solo grid. Entonces tenemos que ver cómo hacerlo y por tanto vamos a hacer este ciclo para mostrar. Les había dicho que vamos a mostrar en un solo vector y también lo vamos a llamar B sub I, al igual que el intro. Entonces vamos a tener que convertir esos BIP y BP en un BI. ¿Cómo lo vamos a hacer con esto? Si el contador, fíjense, es mayor, en este caso, a K, ¿qué nos indica? Nos indica cuántos pares hay, y lo que les decía en un inicio. K nos va a decir cuántos pares existen. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos visto era 3. K, ¿cuánto va a ser entonces en ese momento? Va a ser 3. ¿Qué va a suceder? Cuando el contador sea, fíjense, va a preguntar, empieza en 1. ¿1 es mayor que 3? No. ¿Qué va a hacer? Va a ordenar a quién. Hacia el lado del B sub I se van a ir los B, I, P, I menos K. ¿Quién tiene que estar en la primera posición? En las primeras posiciones tienen que estar los pares, ¿cierto? Eso nos decía el ejemplo. Entonces aquí lo vamos a cambiar esta condición. Tiene que ser menor, ¿sí? Ahorita está
poniendo a los impares en la primera posición y a los pares en el final. Aquí le vamos a cambiar esto, le vamos a poner menor. Si i es menor acá, ¿qué va a suceder? Tiene que poner a los pares en la primera posición. Por ejemplo, i es igual a 1. Y menor acá, va a preguntar acá. ¿Acá cuánto es? Es 3. Y menor acá, sí. Entonces, ¿qué va a suceder? B sub i va a ser igual al BP de ese momento. BP1. Luego va a venir 2. ¿2 es menor a 3? Sí. ¿Qué va a suceder? El B2 va a ser igual al BP2. Va a sacar el 3. 3 es menor a 3. Menor o igual le vamos a poner entonces acá. Sí. Entonces, ¿qué va a suceder? B3 va a ser igual al BP3. Pero ¿qué va a suceder con el 4? 4 es menor o igual a K, va a preguntar acá. Va a decir no. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando va a tener el B4, va a poner ¿a quién? A 4, porque ahí vale 4, menos K. ¿Cuánto vale K? Vale 3. 4 menos 3 se va a hacer 1. Entonces, ¿a quién va a llamar? Al BIP 1. Porque recuerden que esto está almacenando los BIP. Y tenemos el BIP 1, BIP 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 5 elementos. Entonces, de esa forma vamos a ir corrigiendo eso. I menos K va a llamar al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. ¿Y dónde lo está guardando? Lo está guardando en el BI. Como pueden ver, todo ya lo está guardando en un solo vector. Lo estamos uniendo acá. En la primera parte, los BP, y en la segunda parte, los BIP. Entonces, esta condición la vamos a cambiar y de esa forma lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer al final? Mostrar BI, como pueden ver. No importa si ha sido la primera parte, es decir, los pares, ya lo está mostrando aquí BI. Ahora, si ha sido para la segunda parte, está mostrando ya el BI en un solo vector. Entonces, de esta forma lo va a mostrar y termina ese problema de mostrar. Entonces, de esa forma se ha logrado separar. ¿Tienen alguna duda?